Regresamos, amigos, a Panorama Inmobiliario y bueno, me da muchísimo gusto recibir aquí en el estudio a Laura Bermúdez. Ella es directora de ventas de Ideas Inmobiliarias y vamos a hablar de un tema que a usted le interesa. Como siempre, acá los temas que ponemos son cosas que ustedes nos sugieren y que tienen más interés de conocer. Y es la vivienda vertical. Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Marisela, muchas gracias por la invitación. La verdad, estamos muy emocionados por poder compartir todo nuestro conocimiento y sobre todo nuestra experiencia en este medio. Claro. Mira, hay muchos cambios ha habido con el tema de la vivienda vertical en estos últimos años. En 2017 finalmente acá hubo un sismo de magnitud un poquito alta, donde los proyectos de vivienda vertical se vieron afectados. Después vino la pandemia y ahorita, bueno, estamos pasando por un proceso muy complicado. ¿Qué nos puedes decir hoy por hoy, cómo se encuentra la vivienda vertical hacia la gente? ¿Cuál es la percepción que tiene la gente con respecto a la vivienda vertical? Bueno, hoy por hoy la vivienda vertical se ha reactivado muchísimo en el mercado. De hecho, las ventas han incrementado de manera exponencial por muchos factores. Primero, la ubicación. Cuando hablamos de vivienda vertical estamos hablando de lugares, por los costos del terreno, empiezan a ser lugares mucho más altos. Entonces, son sitios que están mucho mejor ubicados que una casa. Adicional, ofrecen muchísimos otros beneficios como son la seguridad, algunos tienen amenidades. Entonces, vuelven a voltearse nuevamente los compradores y los arrendatarios también en las viviendas verticales. Claro. También tienen muchos otros factores como lo que tú dices del sismo, sí, sin embargo, la tecnología en cuanto a construcción ha mejorado muchísimo. De hecho, el hecho de que sí hubo un sismo, se volteó a mirar, a hacer muchos estudios para revisar cuál era el impacto y pues definitivamente muchos superaron la prueba. Entonces también generó confianza en los compradores. Claro. De hecho, la mayoría de los edificios que sufrieron daños, que fueron a lo mejor no fueron estructurales, sino fueron más bien estéticos. Estéticos, totalmente estéticos. Exacto. Entonces, bueno, eso, como dices tú, dio garantía finalmente a la gente y una certeza de que comprar un departamento es seguro. Exactamente, como te decía, los sistemas constructivos han avanzado mucho en la tecnología, entonces hace que de hecho sea mucho más seguro incluso que algunas casas que tú no sabes cómo las estén construyendo. Sí. Entonces eso sí ha garantizado más la seguridad para los compradores. Acabas de tocar un tema muy interesante que es el tema de los materiales. Cómo están construidas las viviendas, cómo están construidos los departamentos. Hoy por hoy, ahorita, pues tenemos también una crisis con respecto a las commodities. Como ustedes saben, a nivel mundial el precio del acero, que es uno de ellos, y en la vivienda vertical se utiliza mucho, se ha incrementado incluso a más del 100%. ¿Cómo ha afectado este impacto que ha tenido a lo mejor la vivienda vertical con este aumento de los materiales que se necesitan sí o sí para la construcción? Bueno, de hecho, justamente por eso se han incrementado las ventas en los edificios que estaban construidos antes de pandemia, porque evidentemente se han hecho estudios donde construir estos mismos edificios al día de hoy, los precios pueden estar en un 40, 50 o 60% por encima. Entonces eso hace que los inversionistas vuelvan a mirar, como te decía, a estos edificios que fueron construidos antes. Evidentemente podemos esperar unos 4 o 5 años a que el mercado se estabilice y volvamos a tener unos grandes desarrollos como lo tenemos actualmente en Puebla, lo que son, pues, donde trabajo yo, que es Hightowers. Claro. Entonces, es un muy buen momento para comprar en los desarrollos que ya están construidos, por supuesto, porque eso también, el incremento de los materiales va a garantizar una plusvalía a largo plazo. Claro. ¿Cuáles son las ventajas de vivir en un desarrollo vertical y no en una casa? Ay, no, pues son dos temas totalmente diferentes. Son para dos tipos de necesidades diferentes. No quiere decir que uno sea mejor que el otro, sin embargo, quiere decir que son ventajas diferentes. En una casa tienes más espacio, evidentemente. Si tienes mascotas, puedes tener jardines muy amplios. Sin embargo, los costos de mantenimiento son mucho más elevados que en un desarrollo vertical.
También el tema de la seguridad es algo que importa muchísimo. Yo por lo menos en mi caso tengo 2 hijas pequeñas, entonces el hecho de yo saber que me voy de casa y dejo a mis hijas con las niñeras y tengo la posibilidad de que alguien se me entre a mi casa, pues te genera una intranquilidad. Sí, claro. Cosa que no pasa cuando vives en un desarrollo vertical. De hecho, lo más probable es que tú conozcas a las personas que están a tu lado, hay cámaras de seguridad, hay vigilancia extra, entonces eso te garantiza a ti la tranquilidad. Claro. Esos son los beneficios. También el hecho de que son espacios reducidos, pues hace que tengas un tipo de concepto más minimalista en tu casa. Sí. El hecho de la limpieza también te ayuda muchísimo, no creas. Y muchos desarrollos tienen amenidades. Vuelvo y repito, Hightowers, donde trabajo y vivo, por cierto, entonces lo disfruto muchísimo, claro. La verdad. Tener una alberca semiolímpica dentro de mi desarrollo no lo voy a tener en mi casa. Tengo una sala de cine increíble que no la puedo tener dentro de mi casa. Tengo muchas opciones y alternativas que me ayudan en mi estilo de vida. Claro. También, como te explicaba, por el alto costo de los terrenos, las mejores ubicaciones son donde empiezan a hacer desarrollos verticales. ¿Por qué? Porque tienen que compensar el costo del terreno con la altura y el nivel de departamentos, claro. La cantidad de departamentos. Entonces, los desarrollos verticales tienen una mejor ubicación. Hablamos de Lomas de Angelópolis en general. El área comercial está toda aglomerada en Sonata. Yo poder salir de mi casa, ir a tomarme el cafecito, ir a comerme en el restaurante, poder llegar a mi casa, a todo lo tengo que usar caminando, o sea, el coche lo uso en muy pocas ocasiones. Claro. Y eso hace que tenga muchos beneficios y lo que te decía, ahorita muchas personas están volteando a mirar. Y casos también que ha pasado con clientes que probablemente uno piense, no, es que me gustan los espacios por la tradición y por muchas cosas, sin embargo, tuviste un accidente, te fracturaste un pie y tener que subir las escaleras y hasta que no estás viviendo esas situaciones que no empiezas a mirar en otro tipo de propiedades. O también pasa que, digamos, cuando estuve embarazada me subí muchísimo de peso y me empezaron a doler las rodillas y literalmente subir escaleras me costaba muchísimo. Claro. Entonces, aparte fue un embarazo de alto riesgo, entonces me prohibían subir escaleras. Cuando tú empiezas a pensar en cosas que te pueden pasar en la cotidianidad, ahí empiezas a mirar hacia los desarrollos verticales. Claro. Ofrecen muchos beneficios, aunque vuelvo y repito, son diferentes las necesidades. Claro. Hay familias que aún les gusta vivir en una casa tradicional, sin embargo, bueno, vuelvo y repito, es espectacular vivir en desarrollo vertical. Y bien lo dices, finalmente son necesidades diferentes. Hoy por hoy, los tipos de familia que tenemos en el mundo, en nuestro México, en Puebla, finalmente, pues es diferente. Hay familias que se separan, hay familias que se unen, una familia se separa y el papá rehace su vida y la mamá también, o un hijo que se sale de su casa, o unos papás que ya los hijos ya no están con ellos y se quieren ir a un departamento. Son diferentes necesidades, entonces finalmente debe de haber opciones para todos ellos. Y estabas hablando precisamente de este desarrollo que se encuentra en Lomas de Angelópolis, que tiene muchos años y mucho éxito. ¿Hacia dónde está creciendo Puebla en desarrollos verticales? Pues mira, lo que es siempre los desarrollos verticales van a estar en las mejores ubicaciones. Entonces, áreas donde hayan universidades, hay desarrollos verticales. Áreas donde hayan empresas, también vamos a encontrar desarrollos verticales. Donde hayan parques muy grandes, hay desarrollos verticales. Evidentemente ahorita, como te decía, la zona de Lomas de Angelópolis, en el área de Sonata, se están haciendo muchísimos desarrollos verticales y seguirán haciéndose, porque pues viene el centro comercial, que es un proyecto impresionante que le va a dar mucha plusvalía y mejor estilo de vida del que ya tiene. Y lo que es el área de Atliscay, ahorita que vino IKEA y que están haciendo muchas otras partes, otros proyectos comerciales, entonces va a hacer que los desarrolladores volteen nuevamente a mirar hacia esas zonas y vuelva a reactivarse en cuanto a los desarrollos verticales. Ay, súper bien.
Para ya estamos en agosto, casi mañana septiembre, porque así pasa. Así se va el año. ¿Cuáles son las expectativas en esta última parte del 2022 para los desarrolladores de vivienda? Bueno, las expectativas siguen siendo muy altas. Ahorita con la inflación que estamos sufriendo y con la inflación que viene, históricamente los bienes inmuebles son la inversión más segura. Históricamente, cuando hay una inflación, todas las personas empiezan a invertir su dinero en bienes inmuebles. Entonces, evidentemente, esto es una gran oportunidad para nosotros, tanto los que nos dedicamos a los bienes inmuebles como para los desarrolladores, los que nos dedicamos a las ventas como para los que desarrollan. Claro. Entonces, aún con los materiales de construcción siendo altos, siguen habiendo desarrollos, siguen apostándole a la vivienda. ¿Por qué? Por lo que te decía. O sea, las personas estamos en el mejor momento para invertir. Sí, claro. Entonces, bueno, la invitación es para que, si quieren invertir, nos busquen. Les vamos a dar la mejor asesoría. No, pues muchísimas gracias, Lau. Creo que hay un mercado muy amplio de este público conocedor que sabe de inversiones, que tiene alguna cantidad de dinero o que finalmente tiene la capacidad financiera de adquirir un crédito y de comprar una propiedad que hoy por hoy en facilidades la va a comprar y que a la larga le va a dar ese rendimiento y esa seguridad, porque como bien lo dices, está invirtiendo en un dinero que ahí va a estar siempre. Exactamente, y que siempre la plusvalía va a estar por encima de la inflación. Entonces, como vuelvo y te repito, históricamente los bienes inmuebles han sido la inversión más segura. Probablemente no tengan tanta plusvalía, tanto aumento en la ganancia, en su retorno de inversión. Sin embargo, sí es el más seguro, o sea, el que menos riesgo va a tener. Entonces, por eso los desarrolladores siguen apostando. Los desarrollos verticales van a seguir en aumento, por lo que te decía, o sea, el costo del terreno están cada vez más altos. Hacer una casa, ahora están en los terrenos más pequeños también. Sí. Y tenemos terrenos más alejados de la zona. También. Entonces va a pasar como las grandes ciudades, como Ciudad de México, como Bogotá también, que yo vivo allá, vivía en Bogotá. Entonces el fenómeno cada vez vamos a encontrar menos casas y más desarrollos verticales. Lo que construyen o son terrenos o agarran casas viejas, hacen la demolición y empiezan a construir desarrollos verticales. Sí, claro. Pero hay mucho todavía para adelante finalmente para el tema de los desarrollos verticales. Exactamente. Muchísimas gracias, Lau, por venir y por compartirnos finalmente este punto de vista que creo hoy por hoy es viniendo de una persona que está dentro del medio y que lo trabaja diariamente el tema de los desarrollos verticales y que lo vive. Totalmente, no, es que es algo muy importante resaltar también cuando un desarrollo vertical tiene amenidades, porque te ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo en el estilo de vida. O sea, es como vivir dentro de un club. Entonces, sí. Obviamente el hecho de yo poder vivir en un desarrollo vertical me ha ayudado a poder entender los beneficios, los pros y los contras también, y transmitírselos a los clientes al momento cuando van a comprar o cuando están en esa bifurcación de compro casa o compro departamento. Sí, exacto. O rento casa o rento departamento. Y ahí es donde, bueno, lo importante es escuchar al cliente. O sea, ¿qué es lo que tú estás buscando? ¿Qué es lo que quieres en tu estilo de vida? Porque el tiempo es importante. El tiempo que te ahorras en los desplazamientos, el tiempo que puedes disfrutar más con tu familia, más con tus hijos, o quieres un espacio muy grande donde necesites, no sé, tener todo dentro de tu casa y, bueno, teniendo en cuenta que los costos del mantenimiento de una casa es mucho mayor que los costos de un mantenimiento en un departamento. Claro. La verdad creo que ahí podríamos sacar, como siempre, mucha tela de que cortar en las viviendas verticales. Te agradezco mucho, Lau, por el espacio y espero que no sea la última vez que nos visites. Claro que sí, no, muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias a ustedes también por
sacar el tiempo y ver este programa. Espero volver a verte prontamente y aquí siempre, cuando necesites, estamos acá. Muchísimas gracias. Pues ahí tienen Laura Bermúdez, directora de ventas de Ideas Inmobiliarias. Y vámonos a un corte. Seguimos aquí en Panorama Inmobiliario.